Dice los nombres. Bueno, bienvenidos. Es un placer para nosotros este primer webinar que hacemos sobre una cosa bien interesante que es un método pedagógico con énfasis en las historias. En este momento estamos en este webinar Wilson Javier Vázquez Calderón y yo, quien les habla, John Henry Vázquez Calderón. Hola Wilson, ¿cómo estás? ¿Qué hay, John? Bien, muy bien, gracias. Bueno. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Sean más que bienvenidos. Esperamos que sea un espacio muy fructífero para ustedes. Bueno, me alegra mucho. Permítame, yo comparto la pantalla para entonces ir viendo algunos conceptos pues que hemos trabajado en ese sentido. Entonces, a ver, por acá tenemos estos conceptos. Muy bien. Entonces, a ver, yo doy la posibilidad de que se vea mejor. Me va a tocar estar moviendo las imágenes nuestras en la medida en que van apareciendo las Sí, presentaciones. Como podrán ver, el título de esta charla que vamos a tener entre Wilson y yo es Las historias en nuestra historia. Como lo dije al principio, este es un modelo pedagógico que nosotros hemos venido desarrollando y no solamente con aplicación en la pedagogía, sino también en el área de mercadeo. Es un modelo pedagógico que tiene un fundamento en primero la formación académica nuestra, pues que en este momento no es el espacio para describirla, pero sí decir que tenemos una formación académica y una experticia en la pedagogía, por tanto nos hemos dado a una pasión nuestra que es la investigación y esa investigación pues nos ha llevado a crear un modelo pedagógico y está fundamentado en las historias. Bien, entonces, pues una de las primeras inquietudes que nos guía para hacer un modelo pedagógico basado en historias es encontrar que las historias promueven actos de reflexión, o sea, cuando uno se enfrenta a un auditorio, sea un auditorio de estudiantes o sea un auditorio de posibles clientes, cuando empieza a contar una historia, cuando su primera frase es, había una vez, bueno, es una manera, un cliché de decirlo, había una vez, ya está captando la atención de su auditorio, de su público. Ya de una vez los tiene cautivos. Y las historias, pues eso, lo llevan a unos actos de reflexión. Uno escucha una historia y se identifica con algún personaje, con alguna circunstancia, y lo hace pensar, hace una introspección sobre lo que ha vivido o sobre lo que puede vivir. ¿No es así, Wilson? sí, claro que sí. De hecho, precisamente cada etapa de nuestra vida es una historia, ¿no? Una nueva historia. En la medida en que uno va viviendo la vida y mira en retrospectiva, se da cuenta que la vida está llena de historias. Entonces, nosotros, pues algo que pretendemos es que nosotros mismos seamos dueños de nuestro destino, tomemos el control de nuestra vida, tomemos el control de nuestra historia, que nosotros podamos hacer historia, que seamos historia y como yo siempre he dicho, que nosotros hagamos historia en nuestra vida, que vivamos la vida de una manera tal que sea una historia digna de haber sido vivida. Entonces, ¿qué mejor que haber usado nuestras investigaciones, nuestra formación académica y nuestra experiencia en múltiples campos para, con base en ello y en una investigación, crear un modelo que le sirva a muchas personas, ¿no? Un modelo pedagógico basado en historias, un modelo pedagógico de mercadeo y un modelo de empoderamiento también, ¿no? Como lo dice Sí, usted. sí, exacto. Historias de vida ha sido una metodología que se ha utilizado muchísimo en las ciencias sociales
y ha sido un poco como para rescatar los saberes ancestrales, de generación en generación, dejar ese legado. Pero en este caso no solamente es un rescate de la sabiduría ancestral, sino que también lo que busca es, como lo dice la presentación que tenemos acá, que conecte con esos sentimientos más profundos de nosotros. Es como que a partir de una historia nosotros podemos mirar hacia adentro, mirar hacia nuestro interior y como que se nos remueve una fibra emocional, pues a nosotros estoy hablando desde el punto de vista de espectador. En este caso, si estuviésemos hablando con estudiantes, pues moverles un poco eh, toda la esfera emocional del estudiante o, si es del caso, de los posibles clientes. Mm, Sí, exactamente. Bueno, y cuando uno trabaja con base en un modelo como el nuestro, que no es solamente para la pedagogía, le sirve a los docentes, le sirve a los padres, le sirve en fin, a todas las personas, uno está ensanchando la imaginación de las personas, uno está ensanchando la imaginación de uno mismo cuando se vale de un modelo como el que hemos construido, pues uno se enfrenta a la visión del mundo y de cómo se inserta uno y cómo se mueve uno en el mundo, ¿no? Eso le permite conocer puntos de vista de los demás, le permite analizar, digerir y producir nuevas historias, nuevo conocimiento y nuevos frutos, no solo emocionales, sociales, sino también económicos para su propia vida, ¿no? Nos enseña cómo expandir nuestros horizontes hacia unos nuevos que no conocíamos. de acuerdo. Cuando se dice ahí que ensancha la imaginación, es bien importante destacar cómo las historias, digamos, que apuntan más al hemisferio derecho del cerebro, que es la parte que controla las dimensiones emocionales, que controla la intuición, que controla la imaginación, que controla todas esas partes creativas que tiene el ser humano en sus diferentes Ujú. dimensiones. Entonces, si bien es importante tener ese equilibrio entre lo racional y lo emocional, las historias definitivamente, su apuesta pedagógica eh, está por cautivar a partir del hemisferio derecho con una imaginación desbordada. Exactamente. Y Eh, también pues lo decía ahí, ¿no? Como que confronta nuestra visión del mundo, el mapa que nosotros tenemos para navegar en la vida con, con otras visiones, con otros puntos de vista. A veces las opiniones que encontramos en las historias, como que nos interpelan, nos dan una cachetada con guante blanco para desperezarnos en muchos sentidos y ver la vida o ver a una circunstancia, una situación desde otras perspectivas. exactamente. Bueno, creo que si pasamos a la siguiente diapositiva, con eso la podemos comentar también. Ok, aquí bajo entonces un poco Sí, bueno, es importante también resaltar que las historias, como en nuestro modelo pedagógico de formación, de acompañamiento, nosotros pues le permitimos y empoderamos a la gente para que también eleve su autoestima, ¿no? Es algo muy importante en la vida de todo ser humano tener una autoestima muy fuerte para asumir y procesar todas las situaciones, no solo las buenas, sino las situaciones difíciles que un individuo puede encontrar a lo largo de la vida. También provoca ver fácilmente mejores opciones para salir adelante. Es un mecanismo, las historias son un mecanismo tanto catalizador como un mecanismo que da el arranque de nuevas alternativas de solución frente a diferentes situaciones, ya sea de mercado, de enseñanza, de aprendizaje, en fin, de tantas cosas.
Sí, yo quería detenerme un poquito sobre lo de la autoestima y es que, digamos que las personas que han sufrido una baja autoestima saben lo pesado que es cargar con eso. Si hay algo difícil y que pesa muchísimo en la vida, es una baja autoestima que tiene inherente algunos complejos y que se vuelve... se traducen unos bloqueos impresionantes para el ser humano que no le permite soltar algunos amarres y salir adelante. Por eso, esto me parece bien importante que a través de las historias hay historias muy buenas que permiten elevar la autoestima. Sí, exactamente. Bueno, y también a través de las historias nosotros podemos motivar para alcanzar las metas personales. Es muy importante. Alguien que va por la vida sin un camino definido, sin saber para dónde va, sin unas metas establecidas, sin saber qué hacer, qué quiere, pues le es muy difícil, ¿no? Le es muy difícil llegar a tener ciertos logros y cierta estabilidad, porque es como un corcho que va en alta mar y va para donde lo lleve la marea, para donde lo lleve la tormenta. Las historias son un mecanismo también que nos permite, que hemos incorporado en nuestro modelo, que le permite a la gente motivar para tener motivación para alcanzar esas metas personales, ¿no? Para que, como decía yo, tomen control de su propia vida, en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, en lo académico, en lo laboral, y puedan establecer un rumbo y puedan establecer e ir creando un proyecto de vida que los guíe a lo largo pues de este pasar por acá, ¿no? Que puedan descubrir cuáles son sus fortalezas, qué pueden aprovechar, cuáles son sus talentos y cómo los pueden poner a servicio de ellos mismos, de sus familias y de los demás. Sí, de acuerdo, porque si uno no tiene bien definidas las metas, pues cualquier rumbo es correcto y finalmente no va a saber a dónde llegar, pero a veces lo importante es tener ese impulso necesario para ir por esas metas. Entonces, cuando uno ve ejemplos en historias que efectivamente lograron sus metas, a pesar de todas las adversidades que se les pudo haber presentado en el camino, pues eso a uno lo motiva. Uno de alguna manera encuentra el aprendizaje en las experiencias ajenas y entonces se allana un poco más el camino para llegar a esas metas personales. Por eso ahí también encontramos que dice que las historias ayudan a tener mayor optimismo. Es cierto, si uno está metido en un hueco, pues uno mira para todo lado y solamente va a haber oscuridad. Pero si hay una linterna que le permite ver una luz en el camino, como las historias que lo inspiran a uno, que es lo fundamental de una historia, que lo inspire a uno. Inspirarlo es que está en espíritu, es decir, que tiene todo su espíritu para salir adelante, pues una historia definitivamente le ayuda a tener mayor optimismo. Sí, y también hay que decir que las historias sirven para modificar patrones de conducta, ¿no? Las historias, como decíamos, historias de otras personas, historias de sí mismo e historias nuevas que se crean permiten que se establezcan mecanismos y estrategias para cambiar esos patrones de conducta que quiere cambiar. Cuando uno se ve reflejado en la historia de otro, sabe qué quiere cambiar, qué le falta, qué está haciendo bien y cómo puede crear y recrear una nueva historia para sí mismo. También, pues, cambia Exacto. creencias y paradigmas limitantes, obviamente que está muy relacionado a eso. Nosotros, el ser humano muchas veces vive con base en ciertos paradigmas y de ahí no se mueve. Y cuando se mueve dentro de los mismos paradigmas, resulta que convierte esos paradigmas en unas limitantes. Son unos limitantes que no lo dejan salir de su zona de confort para conseguir incluso otra mejor zona de confort. Entonces, ¿qué mejor que cambiar de paradigmas que los están limitando
con base en el análisis de esas historias. Es parte de nuestro modelo también. De acuerdo. Aquí es importante pensar un poco en el escenario de aplicación de unas historias con niños. Cuando dice ahí modifica patrones de conducta, a veces los niños de manera inconsciente asumen unos patrones de conducta aprendidos por el ejemplo, que a veces no son benéficos para los niños, y las historias pueden ayudar muchísimo para cambiar esos patrones de conducta, para corregir y para, de alguna manera, darles un muy buen acompañamiento emocional. Sí, precisamente las historias en el ser humano y muy especialmente en los niños facilitan trabajar la eliminación de miedos, de bloqueos y también para superar experiencias negativas. Eso aplica para todo ser humano, pero para los niños digamos que es muy efectivo, ¿no? Para los niños el saber adentrarse en las historias, pues es un mecanismo que les va a ayudar muchísimo en la superación de ciertos conflictos y en la prevención, sobre todo también, de ciertos miedos, en la prevención de ciertos miedos, bloqueos y de ciertas actitudes negativas frente a experiencias de la vida que todo ser humano pasa a medida que va creciendo, ¿no? Muy pertinente este tema ahora que el mundo entero está pasando por una pandemia que generó muchos miedos, muchos temores y mucha incertidumbre. Aparte de eso, la obligatoriedad de haberse confinado en el hogar, que por unos días pues vaya y venga, pero ya pasando el tiempo, los chiquitines pues sentían la desesperación de no poder desarrollar toda esa parte motriz y quedaban ahí confinados también en medio de sus experiencias negativas y bloqueos mentales. Entonces, es bien interesante hablar de historias que son aplicables en muchas circunstancias y dimensiones del ser humano. Sí, precisamente también nosotros abordamos este aspecto. ¿Por qué? Porque, bueno, dado la crisis mundial generada por la pandemia, muchas cosas han cambiado, ¿no? Mucho en el aspecto laboral, en el aspecto académico, la forma de relacionarnos con las demás personas sí que ha cambiado. Y de hecho ha cambiado y ha cambiado para un largo tiempo, para un largo periodo de tiempo. El hecho de estar encerrados por una cuarentena obligada, pues digamos que los adultos tienen que asumir ciertos roles, pero muchas veces también se olvidan de los niños, ¿no? Son aquellos seres que tienen que obedecer a pesar de que algunas veces entiendan y otras no, el por qué, o por qué tengo que quedarme encerrado sin ver a mis amiguitos, por qué tengo que quedarme encerrado sin salir a jugar a ver a mis amiguitos o salir a la escuela. Digamos que lo entienden, pero es más, se ven enfrentados a ciertas emociones que, que son más fuertes porque digamos que los obliga el sistema, los obligan los padres, los obligan los adultos a hacer algo que de pronto no les gusta, más allá de lo que usualmente tienen que cumplir ciertas obligaciones. Eso también requiere un acompañamiento emocional, ¿no? Y pues qué mejor que a través de las historias lograr un acompañamiento emocional en estas situaciones, no solo de cuarentena, sino de post-cuarentena, y no solo de pandemia, sino de post-pandemia, cuando las relaciones ya han tenido que cambiar, cuando los padres están en casa y tienen que manejar ciertas situaciones con sus hijos que antes no sabían, no se habían enfrentado a cómo manejarlas, cuando tienen que salir de su hogar nuevamente para reincorporarse en la reactivación de la economía después de que se levanta la cuarentena. Todas esas son situaciones que se pueden abordar a través de historias para hacer una mejor historia en la vida de los niños y en la vida de los padres, ¿no? Y en la relación
de los padres con los niños, de los abuelos con los niños, de los cuidadores con los niños. De allí, pues la importancia de las historias, ¿no? Causan un gran impacto en las vidas y especialmente en aquellas personas que deciden, como decía antes, tomar control de su vida y su destino. En este caso, pues los padres tienen la responsabilidad de guiar y dirigir a sus hijos, sepan o no sepan cómo hacerlo, tienen la responsabilidad, pues qué mejor que poderles ayudar con historias a manejar esa situación. Y Claro. bueno, precisamente vemos un ejemplo de cómo una madre, una historia que es muy interesante, es la historia de Tomás Alva Edison y su mamá frente a una carta que le enviaron en la escuela. Cuando Tomás Alva Edison era pequeño, todos sabemos quién es Tomás Alva Edison. Cuando Tomás Alva Edison era pequeño, él en la escuela tenía bastantes problemas, ¿no? Entonces, un día lo mandaron con una carta sellada a su mamá, a la casa, para que le entregara esa carta sellada a su mamá y que solo la podía leer su madre. El niño que no sabía el contenido de la carta llegó a su casa, le dijo, mira mamá, hoy me mandaron de la escuela con esta carta para que tú la leas. Cuando la mamá leyó abrió la carta y la leyó en silencio, en voz, mentalmente, y a medida que la iba leyendo se le escurrían sus lágrimas y cuando terminó de leer la carta, se puso a llorar. Y entonces Tomás Alva Edison, que era un niño pequeñito, que no entendía qué estaba pasando, le dijo, mamá, pero qué pasa? ¿Qué dice la carta de la profesora? ¿Qué dice la carta de la escuela? Porque estás llorando? Y entonces la madre muy sabiamente le dijo, hijo mío, es que aquí en la carta me dicen que tú eres muy inteligente, que eres un niño genio y que eres tan bueno, eres tan genio, que la escuela no está capacitada para enseñarte. Y que como no está capacitada para enseñarte, entonces me piden que ahora yo me haga cargo de tu educación porque estás por encima de los estándares, porque eres un niño genio y no, ellos no son capaces de enseñarte. Entonces, de ahora en adelante yo te voy a enseñar. Y la madre se dedicó a enseñarle a Tomás Alva Edison. Cuando Tomás Alva Edison creció, se convirtió en un gran inventor y ha sido el mayor inventor de todos los tiempos de la humanidad, con cientos y cientos de inventos patentados que han revolucionado la historia económica, social de la humanidad. Y cuando su madre falleció, él tenía 27 años de edad. Cuando 27, sí, cerca de 27 años de edad. Cuando su madre falleció, entonces, una vez la enterraron, él se dio a la tarea de recoger y organizar todas las cosas de su madre. Cuando encontró un cofrecito y en el cofrecito encontró un papel doblado, una carta, y resulta que era la carta que le habían enviado con él cuando él era niño y esta que estamos hablando, que le había releído la madre. Cuando abrió la carta y la miró y la leyó, el que lloró fue Tomás Alva Edison, porque en la carta decía palabras más, palabras menos. Señora madre de Tomás Alva Edison, la escuela, la escuela le está devolviendo a su niño porque es muy lento para aprender, tiene muchos problemas con matemáticas y con varias asignaturas, es muy torpe, no sirve para estudiar, no sirve para, muy seguramente no podrá aprender a leer y escribir bien, no podrá aprender matemáticas, no podrá crear nada y es el peor o uno de los peores alumnos que hemos tenido. Realmente no lo podemos educar porque no va a tener fruto, prácticamente no iba a tener fruto en la vida. Así es que lo hemos expulsado de la escuela y hágase usted cargo de él. Y él se puso a llorar Tomás Alva Edison cuando vio cómo la madre había re, recreado una historia y cómo había creído en él y cómo había salido adelante y con base en esta recreación, él logró creer en sí mismo y logró desarrollar un potencial y con la educación que le dio la madre. Entonces vemos cómo
el impacto de una historia, ¿no? El impacto de una historia hace una nueva historia en una persona. Eso es lo que nosotros facilitamos también, ¿no? El crear historias que nosotros, como digo yo, hagamos historia, vivamos nuestra vida de manera tal que nuestra vida sea una historia digna de haber sido vivida. Sí, pues eso me hace recordar que el contar historias ha sido una tradición desde las sociedades antiguas. Digamos que en un principio la pedagogía era oral, lo que se contaba y por el ejemplo. Y recuerde usted que nosotros también lo vivimos en la finca familiar, donde nos sentábamos a escuchar en las noches las historias de los abuelos. Las comunidades indígenas tienen muchísimo esa tradición de contarle a sus nuevas generaciones las historias que ellos han vivido como una manera de enseñanza-aprendizaje. Los cuentos sufi en el lejano oriente tienen unos finales muy sorprendentes que lo dejan a uno absolutamente absorto y pensando qué fue lo que quiso decir. Digamos que las historias tienen una carga emocional que nos remueven muchísimo el cerebro. Usted me hace recordar con la historia de Tomás Alva Edison, así brevemente porque la idea no es demorar tanto, la historia de las dos ranitas que cayeron en un estanque de leche y una de ellas era sorda. Y cuando cayeron en el estanque de leche, pues los demás compañeros de andanzas les gritaban que no, que no había nada que hacer, que se dejaran morir porque ya no podían salir de ahí y era imposible superar esa circunstancia adversa. Y entonces una de ellas, pues sí, dijo, no, yo ya estoy agotada, esto aquí definitivamente todos tienen razón, yo mejor me dejo morir. Y se ahogó, mientras que la ranita sorda, lo que veía que todo el mundo le gritaba, ella pensaba que era que la estaban animando y como no se enteró de qué era lo que le estaban diciendo, siguió chapaleando hasta que se formó una nata y entonces ya sobre la nata tuvo una base para apoyarse y saltar y se salvó. Y todo porque no entendió el mensaje Escucha. negativo que la estaba bloqueando, sino que muy por el contrario, vio desde otra perspectiva lo que estaba ocurriendo y efectivamente se salvó. Ahí hay dos historias que contamos así de manera sucinta, la de Tomás Alva Edison y la de la ranita sorda, Ajá. que es solamente la muestra, el botón de una gigantesca muestra que uno puede tener para trabajar en términos de pedagogía, en términos de oratoria, en términos motivacionales y en términos de mercadeo. Sí, sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotros, digamos que nosotros también lo que hemos logrado y lo que logramos también con nuestro trabajo es que hemos beneficiado y se beneficia mucho a las personas, a las familias, en un acompañamiento emocional al ser humano, ¿no? Al ser humano, en sus diferentes, en sus diferentes rangos de edad. Entonces, por ejemplo, en los niños, en los niños y en los adultos también, ¿no? Niños, adolescentes y adultos que están rodeados por diferentes esferas como la familia, la escuela, los adultos o los adolescentes, la universidad, sus amigos, sus compañeros, su entorno social. A través de las historias nosotros empoderamos para que se logre un cambio positivo, para que se logre un impacto positivo en el desarrollo de su inteligencia emocional, en el desarrollo de sus habilidades de análisis, en una conciencia de autocuidado, especialmente ahora en lo de la pandemia y la pospandemia también, un autocuidado para poderse proteger y relacionar en un nuevo contexto con los demás, no solo en casa, sino afuera. Que se desarrolla a través de las historias y de nuestro modelo, se desarrolla un pensamiento crítico,
se crea un ambiente de seguridad, de paz, se desarrolla un pensamiento reflexivo, se estimula también la creatividad y se mejoran los vínculos emocionales entre las personas, también entre el adulto, el niño, entre los adultos, los diferentes tipos de personas de un grupo social. Y también se desarrolla un pensamiento propositivo, a la vez que también se protege ese ser, digamos, esa mentalidad de la exposición a mensajes catastróficos, especialmente con este asunto de la pandemia y de lo que venga después de la cuarentena y de la pandemia, sobre todo, porque en muchos países no hubo cuarentena y en otros ya se levantó la cuarentena. También se maneja el desespero por el encierro, el manejo asertivo, mejor dicho, un manejo efectivo y asertivo del desespero por el encierro, un manejo asertivo del temor y del aburrimiento también. También se aprovecha mucho el tiempo libre, algo que es clave, y se desarrollan habilidades del manejo del tiempo, que se llama en inglés time management, las habilidades de la administración y manejo del tiempo, que es fundamental en cualquier ser humano para tener éxito en la vida. Y se da una luz de esperanza, un nuevo haz de luz de esperanza y un nuevo horizonte, ¿no? Se rompen paradigmas, como lo decíamos antes, y se crea una nueva historia en el ser humano, en cada ser humano que logramos impactar. De acuerdo. Digamos que está muy bien documentado el tema del acompañamiento emocional a partir de los relatos. Pero hay otra cosa que me parece interesante, si bien no vamos a desarrollar la profundidad, sí por lo menos mencionarla, y es que las historias como método pedagógico también tienen aplicaciones en otros campos del conocimiento. Por Ujú. ejemplo, piense usted en las historias como una forma de aprender inglés. Sí, exactamente. O sea, Eh, no se trata solamente, sin descartar que haya que aprender gramática, pero no se trata solamente de aprender gramática, sino de darle un contexto al aprendizaje, de aterrizarlo en la realidad, de enfrentarlo a situaciones, a historias en las cuales se tenga que defender uno en un lenguaje extranjero. sí, precisamente cuando uno estudia inglés, y bueno, algunos que ya nos han visto en otros webinars o conversatorios virtuales, pues saben que tanto usted como yo hablamos bien inglés, ¿no? Cuando uno aprende inglés y se desenvuelve y tiene que desenvolverse en contextos en otro idioma, no solo en inglés, sino en otro idioma que no es ni inglés ni español, el medio más fácil para comunicarse es el idioma inglés. Pero entonces, cuando uno aprende inglés, muchas veces se encuentra con las limitantes de esos paradigmas de los que hablábamos, que son aprenda gramática, memorice esto y aprenda gramática descontextualizada y aprenda esto que no se sabe para qué le va a servir, pero apréndaselo. Entonces, por eso la gente pasa y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no aprende inglés. Mientras que cuando se ve enfrentado al análisis de unas historias en ese idioma extranjero, en inglés, y a la aplicación del conocimiento real, bajarlo de aquí de la nube donde aprendió gramática y escriba, aprendió de acá a cómo bajar de la nube abstracta ese conocimiento a la vida real y cómo aplicarlo y cómo desenvolverse en un medio anglosajón o en un medio de otro idioma, en chino, en alemán, en lo que sea, en árabe, con gente que no habla español y que uno no habla el idioma de ellos, ¿cómo se entiende? En inglés. Cuando aprende a bajar eso, digamos que ha superado esa barrera y ese paradigma limitante del aprendizaje del idioma inglés y digamos que nuestro modelo también facilita a través de las historias bajar de este paradigma limitante a la realidad y a ir más allá de un paradigma limitante para aprender efectivamente inglés. Además, bien interesante cuando uno no solamente transmite una información,
sino que además a partir de las historias se puede uno desplegar en todas las estrategias didácticas, ya digamos que estamos aterrizando la pedagogía en la didáctica, didácticas para el aprendizaje, o sea, captar realmente los conceptos, captar realmente el desenvolvimiento en un idioma extranjero y para eso, pues entonces, un método basado en historias no es solamente contar la historia, sino que es a partir de la historia desglosar en estrategias didácticas. Exactamente. Eso es exactamente como cuando nosotros ponemos a trabajar a alguien en una historia en inglés, pues no es usted qué sabe y repítame lo que sabe, porque esa es la educación tradicional y la educación bancaria, de acumular y acumular conocimientos en una persona como si fuera un banco, pero sin interrelacionarlos, sin ponerlos al servicio de un objetivo realmente útil. Entonces, la educación progresista, la educación nueva y los principios pedagógicos y didácticos que manejamos es salirnos de la educación tradicional y de la educación bancaria, memorística y repetitiva, para tomar esos conocimientos y resolver problemas. Es el desarrollo de las habilidades de problem solving, resolver problemas con base en su conocimiento. A la gente no le pagan, como decía usted en alguna otra charla, a la gente no le pagan por lo que sabe y que lo tiene bien guardado. No, a la gente le pagan y la gente gana plata porque sabe y lo sabe aplicar, lo sabe utilizar para resolver problemas y para generar ya sea conocimiento, dinero, bienes, servicios, lo que sea. Pero porque sabe aplicar el conocimiento que sabe, no porque tiene el conocimiento, no porque sabe, sino porque sabe aplicar el conocimiento que tiene y porque sabe investigar y aplicar el conocimiento. Las historias permiten hacer ese puente, ¿no? Ese puente entre el aprender y el aprender a aplicar ese conocimiento. No se necesita ser un gran genio para, para que con estas estrategias y este modelo que nosotros planteamos aprendan idioma o aprendan el manejo de emociones o el manejo el desarrollo de mercadeo, el manejo de productos, el manejo de publicidad, sino que se necesita es un buen tutor que le diga, se puede hacer esto, hay que hacer esto, nos hemos sentado e investigado con base en esto y nosotros le podemos guiar para hacer esto. Resulta que en el aprendizaje de inglés generalmente cuando uno aprende inglés lo ponen es a memorizar, pero no hay conversación, no hay interacción, no hay nada. Entonces, digamos que se queda ya la educación bancaria. Pero cuando ustedes analizan una historia, están haciendo uso de todo. Están haciendo uso de la gramática, están haciendo uso del vocabulario, están haciendo uso de la construcción de frases, están haciendo uso de la interrelación con otro, están haciendo uso del análisis, están desarrollando el pensamiento, lo que veíamos ahorita en la anterior diapositiva, están desarrollando el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el pensamiento propositivo, la creatividad, están desarrollando el manejo del tiempo, porque muchas veces cuando presentan exámenes internacionales de inglés para graduarse en la universidad o para acceder en sus propios países o para acceder a universidades de otros países, el manejo del tiempo es súper clave, tienen que resolver problemas así, así, así. No le dicen usted cuánto vocabulario aprendió, ni le preguntan usted cuántas reglas gramaticales aprendió, no, le dicen aquí están estas preguntas, aquí están estas conversaciones, aquí está, resuélvalo y así, en tiempo récord. El manejo de las historias en el aprendizaje de inglés que nosotros hemos desarrollado, pues digamos que es muy efectivo. Sí, digamos que los que hemos tenido la oportunidad de desenvolvernos en un medio anglosajón, eh, realmente cuando se da la prueba de fuego es cuando usted va a un restaurante para poder desenvolverse en el restaurante, cuando usted está en el aeropuerto y quiere hacer un vuelo interno donde no hay personas bilingües, cuando usted necesita ir a solicitar algo en una oficina o en el banco. O sea,
son situaciones reales, son situaciones aterrizadas al contexto que vive la persona. Por eso, en la medida en que uno a través de historias se ubique en contexto, tendrá más herramientas para desenvolverse en las situaciones reales. Sí, precisamente, bueno, precisamente para los que no saben, yo ahora estoy viviendo en Canadá, ya hace bastantes años, ya hace varios años estoy viviendo en Canadá y pues el aprendizaje del inglés me sirvió muchísimo. Aquí, ¿qué es lo que hace uno? En el diario vivir está resolviendo historias, resolviendo problemas y procesando historias en inglés para comunicarse en inglés y hacer una nueva historia para mí, para los míos, para quienes me rodean, con base en las historias que estoy creando, recreando, digiriendo, asimilando y produciendo nuevo conocimiento, o sea, resolviendo problemas y resolviendo y aplicando pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pensamiento creativo, solución de problemas, todo eso en inglés. ¿Cómo? Haciendo una nueva historia. Cada ida al banco es manejar una historia en la vida real. Cada ida a un supermercado es manejar una historia en la vida real, en otro idioma, quiero decir, en inglés. Cada interacción con personas, no solo que hablan inglés, de que su lengua natal es inglés, sino con personas que son de Irán, que hablan farsi, de China, de Corea, que hablan otros idiomas, de Japón, con personas de Estados Unidos, con personas de Europa, de Finlandia, de Suecia. Hemos conocido personas de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca, de Inglaterra, bueno, en fin, de Alemania. Muchos que su idioma natal no es inglés, pero que manejan el inglés. ¿Cómo desarrolla uno esas historias en la vida real? Resuelve problemas en la interacción para trabajar, para estudiar, para crear empresa, para estudiar un posgrado, un pregrado, para resolver los problemas en la escuela de sus hijos, para atender a las reuniones o comunicaciones de las escuelas, universidades, pues con historias en otro idioma que es el idioma inglés. Exacto. Entonces, pues esa es, digamos que la propuesta que hemos venido desarrollando, por eso se llama storytelling, de En contar English, historias, sí. en English, porque el inglés se beneficia muchísimo del contar historias. Uh-huh. Y ahí se ven los datos para contactarnos. La web, jhenry70.wixsite.com Storytelling English. En Instagram, @senyasi, doble S, el email jhenry70@hotmail.com, la fanpage en Facebook, Modelos Mentales para Alcanzar la Excelencia, en Instagram también como @Wilson in Canada, con guiones, y el correo electrónico wilsonjavier2021 @gmail.com. Pues digamos que Digamos que, perdón, una comunidad que tenemos que también es importante, se nos pasó a incluirla ahí, pero es importante, es Wilson Javier e-Learning Community from Canada, en donde nosotros también abordamos todos estos temas porque digamos que es un grupo de comunidades enfocados a todo esto que estamos hablando, que de seguro les va a ser de mucha utilidad y los invitamos a que nos contacten. Ok, perfecto. Pues yo digamos que ya finalizando lo que quiero decir es que este webinar lo hemos charlado amenamente más sobre el área de la pedagogía, pero lo que prometemos es el próximo webinar hablar en torno a las historias aplicadas al mercadeo. Ahora que se ha hecho muy importante con los cambios que ha traído este 2020, el emprendimiento. Y pues qué mejor manera que aportar nuestro granito de arena para que se facilite el mercadeo de esos nuevos emprendimientos que están surgiendo a raíz de la crisis de la que nos trajo la pandemia, pero que con el storytelling tenemos una herramienta valiosísima para aplicarla en el mercadeo y que será tema de nuestro próximo webinar, ¿cierto, Wilson? Sí, claro que sí, así es que más que invitados a nuestro siguiente webinar, porque a raíz de la pandemia, no solo de la cuarentena, a raíz de la pandemia muchas personas
que perdieron su empleo o que su empleo fue reducido en horas o su empleo, sus condiciones de empleo, de empleabilidad han sido reducidas considerablemente, se ven enfrentados a una nueva realidad sociolaboral y económica y es crear empresa, crear emprendimientos y crear empresa. Bueno, para crear empresa, para mostrar lo que usted sabe, lo que usted puede hacer, lo que usted puede enseñar, lo que usted puede asesorar o lo que usted produce o lo que usted comercializa, qué mejor que se apoye en este modelo que nosotros decimos de el uso de las historias para desarrollar el mercadeo y el posicionamiento de esas pymes, pequeñas y medianas empresas y esos pequeños o medianos emprendimientos que que usted está haciendo para que vaya más allá del límite, más allá del paradigma que lo llegase a limitar y tenga buenos frutos. Bueno, para finalizar, quiero decir que este video también lo podrán ver, olvidaba decirlo, en los canales de YouTube. Oh, sí. El mío lo encuentran como John Henry Vázquez Calderón y el suyo, Wilson, ¿cómo es? El mío es Wilson Javier de E-Learning E-Learning Community from Canada. Pero el canal en YouTube se llama Wilson Javier E-Learning. Ok, Ahí perfecto. lo van a encontrar. Lo bueno del video es que permite que uno pueda darle pausa, pueda retroceder si algo le quedó sonando, si algo no le quedó muy claro, volver a empezar, tomar nota. Por eso este video es publicado también en los canales en las redes sociales, incluida YouTube. Así es que bueno, sin más, despedirnos a nuestra audiencia. Sabemos que en nuestros anteriores conversatorios y charlas virtuales hemos tenido audiencia de varios países como de Colombia, de Estados Unidos, de aquí, de Canadá, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Argentina. De Y Australia. estamos seguros, ¿ah? Australia. De Australia también. Y estamos seguros que cada vez se está incorporando nueva gente porque son nuevos desafíos en la vida a partir de la pandemia y pospandemia que no nos tenemos que dejar amilanar. Tenemos que ir más allá. Así es que bienvenidos a contactarnos y a vernos en nuestras redes. Bueno, un abrazo para todos los que nos han presenciado y hasta la próxima. Chao, bye bye.